Ataida, amor. Soy mujer, dentro de los límites establecidos y limitados por mi estado biológico. Yo ya soy anciana, y la ancianidad tiene algo extraordinario, la reflexión del miedo. Todos nosotros, hombres, mujeres, niños y viejos estamos sujetos a un estado de excitación y desesperación llamado miedo. El miedo es algo complicado, sí que lo es. Según su intensidad, recibe un nombre diferente: temor, miedo, pánico, terror, horror. El miedo, ¿qué es el miedo? Es aquello que oculta vuestras vidas de la verdadera visión de las cosas. Es aquello que impide que veáis, que vayáis más lejos de lo que tenéis cerca, al lado, de lo que conocéis. El miedo es, ya lo hemos dicho, fruto del desconocimiento. Desconocimiento. El no saber lo que hay detrás de lo que nos espera, lo que nos aguarda, nos causa miedo, pues no sabemos cómo responderemos. El miedo es un estado en el cual, cada uno de nosotros nos convertimos en animales, seres que actúan sin razón. Aunque también el miedo hace aguzar la inteligencia, cuando depende la supervivencia de ello. Vosotros, pequeños hijos de la luz, tenéis miedo, siempre lo tenéis. Tenéis miedo a andar, a hablar, a oír, o moveros, miedo incluso a estaros quietos. Tenéis un miedo continuo que no desaparece con nada, porque el miedo está en vosotros, y no fuera. Lo de fuera es lo que hace que ese miedo se exteriorice. Vuestro miedo tiene como nacimiento, una situación de inseguridad, sí, porque ya el enfrentaros a cosas desconocidas, diferentes, distintas, os hacen fallar en vuestros esquemas mentales, os hacen que no podáis relacionar y comprender racionalmente, lo que viene como una nueva vivencia. Confesad que tenéis miedo a todo. Tenéis miedo a enfrentaros a un problema, a entablar una conversación con una persona a la que no conocéis, miedo a los compañeros, al trabajo, a los exámenes, a morir, a vivir. Tenéis miedo a todo aquello que suponéis realizar un esfuerzo por vuestra parte. Tenéis miedo a todo aquello que viene a romper la tela de araña, las paredes de cristal en las que estáis rodeados e inmersos. Tenéis miedo, cuando os dejáis llevar por él. Tenéis miedo cuando no lo observáis, dejáis florecer. Luchad contra un enemigo, y no comprenderle y observarle, no saber cómo reacciona y cuál es su fortaleza y debilidad, es como tratar de combatir una enfermedad sin investigar, observar y razonar. El miedo viene cuando no razonáis, o cuando razonáis por el camino de la sinrazón. A veces os creéis rodeados por extrañas maquinaciones que planean destruiros, sois vosotros que os acecháis y veis peligro por todas partes. Sois vosotros, que os aferráis a lo antiguo y no dejáis paso a lo nuevo. Con esto no me refiero a una renovación exterior, como el cambiar de vestido o teñirse el pelo, o tomar unos determinados alimentos, o camuflar la personalidad, sino enfrentarse en nosotros mismos, y ser felices y conscientes de que nosotros somos nosotros, pero que no somos como hace un año, o un mes, o una semana, o un instante, y que no eres el que será dentro de 10 días o un año. Porque tú eres tú, evolucionas, cambias. Vosotros sois, pero vuestras células, nervios, vuestra sangre no es la de hace unos días, porque se renueva continuamente, y hace que el cuerpo se desarrolle. Así ha de ser con el alma, pero el alma solo se alimenta de vivencia, de experiencia, y esta solo viene cuando se enfrenta a una situación nueva. El miedo a todo esto, es generalizado. Sentís temor porque estáis inseguros. Comprenderlo. Un hombre va navegando en una barca. Va remando. Y en ese momento todo es hermoso, sencillo. El hombre está en la barca y se siente seguro. Pero de pronto, una ola golpea a la barca y el hombre cae al agua. Y tiene miedo, se siente inseguro. Ha de enfrentarse con algo que no esperaba, y tiene miedo. Y el miedo le impide razonar, y los nervios le agobian y se mueve desesperadamente, furiosamente,
tratando de encontrar un hilo invisible donde aferrarse. Y el hombre ve que se hunde, que se agota, que las fuerzas le faltan, que perece. Y siente más miedo, más inseguridad. El hombre sigue conduciéndose a su propia destrucción. Y él, se ve totalmente cansado, desesperado, y se hunde, y aún así una mano, antes de hundirse definitivamente, trata de aferrarse por última vez al hilo invisible. Si este hombre no hubiera tenido miedo, habría pensando racionalmente, o viceversa. Pues de por sí, el cuerpo flotaba en el agua, y si en vez de gastar energías, las hubiera guardado, si en vez de luchar contra el mar, se hubiera hecho uno con el mar, dejándose flotar por él, dejándose llevar, hubiera vivido. En cuanto uno de nosotros se cae de la barca y cae al agua, y vemos que ésta nos llega al cuello, sentimos miedo, porque esto no es lo que esperábamos, o deseábamos, o sentíamos. A veces, hay gente, que tiene miedo de sus propios sentimientos, de su propio ser. Tiene miedo de amar, a pronunciar incluso la palabra, tiene miedo incluso a pensarla. Le da vergüenza. Es algo extraño el que uno tenga miedo de sí mismo, sin embargo, esto es así en muchos lugares, en muchos sitios, en muchos hombres. El hombre se tiene miedo, porque a sí mismo se desconoce, no se conoce, y por ello ignora sus propias reacciones y comportamientos. Miedo os da el sentiros libres, y os engañáis diciendo que lo sois. Miedo os da no estar esclavizados, y decís que no lo estáis. Pobres de aquellos que se engañan de esta forma, pues llegará un día en que no sepan discernir entre la verdad, y su delirio. El miedo mueve a los hombres a realizar actos horrendos, indescriptibles, indeseados, pues el miedo mueve a la desesperación, y ésta, a no pensar en lo que se hace, y esto, a no ver. El miedo produce un estado de desasosiego, intranquilidad, anonadación psíquica que no lleva a ninguna parte. Mas el miedo hace que el miedo induzca a matar o a hacer daño, por ello, no tengáis nunca a mal el pensar antes de hacer, pues este hacer, es el que tiene como fin, el auténtico realizamiento de vuestro ser. Por miedo, el hombre hace todos los desmanes, se vende, roba, mata, martiriza, huye, destruye, engaña. El miedo es una de las fuentes por medio de la cual se manifiestan inequivocadamente todas nuestras aguas imperfectas. Sin embargo, el miedo, hace a veces, que caiga la máscara que cada uno llevamos, hace que veamos cómo somos, cuán bajos somos. El tener miedo, no significa ser cobarde. El cobarde no existe, ni tampoco el héroe. Solo existen personas que toman o no toman decisiones en un momento determinado. El cobarde no existe, ni el héroe, porque ambos pueden ser la misma persona en diferente situación. El miedo puede hacer que una persona actúe cobardemente, o heroicamente, mas, eso quiere decir que sea cobarde o héroe. Esto quiere decir, que somos imperfectos, variables, indecisos. Hay gente que busca el miedo, pues sintiendo miedo, se siente liberar. Otras tratan de esconder, minimizar al miedo propio, por el miedo reflejado en películas o situaciones ya preparadas, y sin peligro. Intentan ocultar un complejo de inferioridad, manifestándolo en una oposición a su sentir real. Hay gente que no tiene seguridad en sí mismo, en lo que hace, en lo que siente o no siente, y se lamenta amargamente por ello, y llora, y se atormenta, y el tiempo le agobia, y la inseguridad se acrecienta. Es fácil tenerse lástima de sí mismo, cuando no reconocemos que tenemos miedo, o hacemos que lo reconocemos. No os lamentéis. Actuad. No os dejéis embargar, moveos, pues de lo contrario seréis pequeñas e indefensas marionetas de las situaciones, que no tendrán voluntad, pues ésta estará afincada en el miedo. También hay gente que tiene miedo de ser responsable, porque la responsabilidad le hace sentirse indeciso, porque se subestime a sí mismo. Porque tiene miedo a ser grande. Se cree gusano,
cuando es mariposa que puede, si quiere, manifestar toda su gracia, belleza, colorido y armonía. Pero no, es más fácil decir que no se es responsable, y lamentarse por ello, que empezar a serlo. Os engañáis, os limitáis, os cerráis, os despreciáis a sí mismos por miedo, porque así es más fácil vivir, sin complicaciones, ni obligaciones. Hay gente que tiene miedo a ser feliz, porque piensa que la felicidad es una vana ilusión, es un velo que se quema con el calor del sol, que es un perfume que se desvanece, que es un estado de sentimientos, que no es estado, ni sentimientos. Cree que no debe ser feliz, porque teme que tarde o temprano, esta felicidad desaparezca. Teme ser feliz, porque piensa de antemano, que esta felicidad, no durará. Hay gente que tiene miedo a moverse, a hacer cosas, porque piensa, que no es capaz de hacerlas, o porque piensa que hay otros que las hacen mejor, y cede toda su carga a los demás, para que él quede libre del miedo de actuar. Hay gente que tiene miedo a morir, porque su vida se basa en lo que tiene, en lo que ve, en lo que él cree que perdura. Tiene miedo a la muerte, porque se aferra a la vida. Porque sabe que no la ha aprovechado, intentando retenerla y atrasarla. Hay gente que tiene miedo a la muerte, porque esta es la separación, el olvido, la transición, el fin para muchos. El miedo a la muerte es uno de los miedos más generalizados de vuestro mundo. Muerte significa fin para el ateo, o infierno, purgatorio o cielo para el creyente, pero en realidad la muerte es paso decisivo para comprender la vida. El que no muere, no comprende la vida. Hay gente que desea la muerte, la estima, la llama, porque tiene miedo a vivir. Porque tiene miedo a ser responsable, a ser feliz, a moverse, a tener confianza. Porque el miedo que tiene a tener miedo y sentir los miedos que le rodean, le hacen minimizar el miedo a la muerte, teniéndola como un mal menor. Hay gente que tiene miedo, y miedo que tiene gente, pues el miedo tiene amo, aunque el amo, no reconozca tenerlo. Amor que conlleva al descubrimiento del miedo, y su comprensión, pues si veis al miedo con miedo, miedo sentiréis, pues es miedo lo que observáis, y cómo lo observáis. Mas si veis al miedo con amor, con comprensión, llegaréis a la conclusión de que tal miedo, la mayoría de las veces es infundado, y sin motivos, y el resto es fundado, pero se puede afrontar. El miedo es una reacción, que reacciona reaccionando negativamente contra toda reacción que nos intimida, cohíbe y nos trata de dañar. El miedo es tan tangible en algunas personas, que se le puede leer en su rostro, o en la mirada. ¿Cuál es vuestro miedo? No lo tengáis, pero no lo tengáis, no rechazándolo, sino comprendiéndolo y razonándolo. Observad, siempre observad, pues en la observación y total vivencia del momento vivido, consiste la felicidad. No transgiverséis, ni confundáis lo que os decimos vivir el momento. Yo solo digo ahora que el miedo está entre vosotros, bajo las formas más insospechadas y difusas. El miedo se oculta bajo lo que parece sincero e inocente. Por eso nos sorprende y nos hace daño. Por ello, tenemos que ser cuidadosos y sinceros de verdad, sin fingimientos. Yo solo os puedo decir, lo que en general es el miedo, y que lo produce, pero hay miles de miedos y causas, y vosotros sois los que las tenéis que descubrir. Así las cosas, el trabajo es vuestro. Y ante todo no tengáis miedo de que lo que estéis viviendo sea mejor que lo que vivisteis. No tengáis miedo a ser vosotros, a amar, a tener fe, o creer en algo que sea cierto. No tengáis miedo a tener vuestra propia personalidad. Ataida os felicita, porque estáis en la puerta de una experiencia importante y decisiva. No importa lo que pase o no pase, no importa lo que sintáis, por favor, nunca sintáis miedo. Somos nosotros, vuestros hermanos que os aman, como posiblemente jamás nos amaréis a nosotros. Amor Ataida, la que os enseña el camino de conocer y desvanecer el miedo. Ataida.
La paz, fuerza, amor, integridad, armonía, vida, esperanza, fe. Y el Padre os guarde.